Seguimos adelante en Modo País. Daniel Cagiani, senador del Frente Amplio, está con nosotros, a quien saludamos ya. Gracias por haber aceptado la invitación de venir a conversar un ratito en el arranque de la semana. Bueno, buenos días. Bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación y un saludo a los televidentes también. Bueno, recta final de la campaña electoral. La mayoría de los partidos políticos de alguna manera tiran los últimos dardos arriba de la mesa. El Frente Amplio se consolida como la fuerza política más grande del país y usted ha señalado en las últimas horas que es posible llegar a tener mayorías parlamentarias. ¿Es bueno eso? ¿Es malo? ¿Por qué al Frente Amplio le interesaría tanto tener mayoría parlamentaria? Bueno, a ver, primero que es bueno que haya elecciones en Uruguay, que lo podamos hacer en libertad, más allá de las diferencias que podamos tener con los candidatos, que haya respeto, que se puedan expresar ideas y que la sociedad pueda después elegir libremente el último domingo de octubre qué proyecto de país quiere votar. Nosotros somos los que pensamos que el Frente Amplio ha hecho un proceso muy importante, sobre todo primero de autocrítica, cuando dejó el gobierno, cuando la ciudadanía decidió no acompañarlo más. Al mismo tiempo intentamos reacomodarnos porque veníamos de 15 años de gobierno nacional y muchas veces eso te llevaba a escuchar poco a la gente y a pensar que uno tenía siempre la razón. Estar en el llano nos ha dado otra visión. Y también al mismo tiempo hacer una oposición constructiva, es decir, marcar las cosas que el gobierno no ha hecho bien, ¿no? Que para eso está la oposición, y también en momentos complicados tenderle la mano, porque en realidad también la ciudadanía uruguaya ha vivido situaciones bastante complejas en este periodo, y todos somos uruguayos, más allá de que algunos será de un cuadro u otro, todos hinchamos por la selección uruguaya. ¿Por qué nosotros entendemos que es importante tener mayorías parlamentarias? Y bueno, porque en realidad eso nos va a permitir, por un lado, vehiculizar parte de las propuestas que le estamos haciendo a la ciudadanía para poder cambiar el país en el sentido positivo, es decir, que la gente pueda llegar a fin de mes más cómodamente, que los salarios y las jubilaciones rindan más, que se puedan ir arreglando los problemas de la inseguridad que lamentablemente se han agudizado, que pueda haber soluciones en materia de salud, que hoy la gente le cuesta no solamente conseguir un especialista, conseguir medicamentos crónicos, sino otros problemas que son más complejos, que tienen que ver con el sistema integral de salud y la situación de salud de las instituciones que prestan servicios, ni que hablar del tema de la educación. Es decir, hay un conjunto de problemas que el Uruguay hoy tiene y que necesariamente necesitan tener propuestas y soluciones. Ahora, tener mayorías parlamentarias significa que una mayoría no va o va a suplantar a la otra mitad del país, es decir, la mitad de un país, la mitad del Parlamento va a suplantar a la otra mitad del Parlamento. Creo que no, creo que es algo de lo que aprendimos también, es que en realidad, más allá de las diferencias que podamos tener, hay puntos o miradas comunes sobre determinados temas que hay que tratar de poner foco en lo que nos une y no tanto en lo que nos divide. Creo que Ahora, sin duda... le pregunto puntualmente, ¿obtener mayoría parlamentaria también estaría marcando de alguna manera que se estaría a nada de poder ganar en primera vuelta? ¿El Frente Amplio hoy lo ve viable? Bueno, a ver, yo creo que eso lo tiene que resolver la gente. Hoy, sin duda, las encuestas nos dan mejor que hace 5 años atrás, que estábamos en una distancia mucho mayor. Ganar en primera vuelta es algo bastante difícil. Desde que existe balotaje en nuestro país, solamente sucedió una vez, en el primer gobierno del Frente Amplio en 2004, que veníamos de la crisis muy importante, la crisis del 2002, que prácticamente devastó al país, hizo que el Partido Colorado casi desapareciera y el Frente Amplio terminó teniendo un triunfo de un 50 y pico por ciento, 52%. Si eso sucede sería un golazo. Nosotros estamos trabajando como para que eso pueda suceder y si no, en segunda vuelta también pueda haber una expresión electoral. A lo que a nosotros nos preocupa es primero que la ciudadanía pueda conocer cuáles son las propuestas que tenemos para cambiar el país, porque creo que nadie, si bien falta poco, tú decías, estamos en la recta final, menos de 7 semanas, también es verdad que la gente todavía ve con cierta distancia. Primero porque tiene muchos problemas en el acontecer diario, ¿no? Tiene que tomarse el ómnibus para ir a trabajar, tiene problemas para dejar a los gurises cuando salen de la escuela. Es decir, hay un conjunto de problemas que tenemos los uruguayos que muchas veces los problemas de la política los vemos algo lejano, por más que muchas veces tienen que ver con todas esas realidades. Hay mucha gente que no le cree a los políticos. Sí, o tiene mucha distancia, o entiende que de repente se define en los últimos días, ¿no? Hay mucha gente que decide en los últimos 15 días su voto, porque en Uruguay el voto es obligatorio. Y bueno, también está bueno en ese sentido ir proponiendo cosas y tratando de que la gente pueda engancharse sobre algunas propuestas en la medida de lo posible, porque en realidad son decisiones que marcan el destino del país. Son 5 años. Por suerte en nuestro país también
los gobiernos empiezan y culminan sus mandatos, y eso también es importante. Y bueno, y sin duda 5 años en la vida de todos nosotros es algo importante, ¿no? Sin duda, el plebiscito se ha ganado de alguna forma un gran protagonismo, los dos plebiscitos, sobre todo el de la seguridad social de cara a estas elecciones, y al menos yo tengo la sensación de que quizá escuchamos propuestas muy genéricas de cada uno de los partidos, pero quizá tenemos menos claro cuál es la bandera, los ejes, lo principal que diferencia a un partido de otros. Todos están hablando de muchas cosas en común, ¿no? Todos hablan de seguridad, todos hablan de la situación de la pobreza y la vulnerabilidad infantil, de la situación en las cárceles. Bueno, hay como la reforma educativa quedó un poco para atrás. ¿Cuáles son los 3, 4 temas que hacen a la diferencia votar al Frente Amplio? Bueno, primero que nada, creo que hay temas urgentes y hay temas estructurales. Los temas urgentes tienen que ver con, en nuestro país tenemos un problema muy grave, que en estos 5 años creció la economía, pero aumentó la pobreza, y sobre todo aumentó la pobreza infantil. Es decir, en nuestro país nacen 30.000 gurises por año, mueren más personas de las que nacen, o sea, tenemos un problema demográfico. Si seguimos así, vamos a tener un problema de viabilidad como nación, y por tanto creo que ahí hay una tensión especial que tenemos que tener. Primero por un tema ético y moral, porque que haya 22, 25% de gurises que nacen bajo la línea de pobreza, 6, 7.000 gurises por año, y no atendamos esa situación, sin duda ya le estamos generando un problema de partida muy complejo. Pero además esos gurises después generalmente ya integran un hogar que ya tienen hermanos pobres, que muchas veces están siendo cinchados por mujeres que están solas y que además acceden a trabajos más precarios porque no tienen toda la formación. Ahí? Entonces ahí hay una tensión, sin duda, una focalización muy importante. ¿Y cuál es la propuesta Primero, principal? tirarle un salvavidas. Nadie puede sobrevivir si no tiene comida, techo, ¿no? Eso sería vivienda, ¿no? Y transferencias, para poder entenderlo fácil. Primero transferencia, ¿no? Porque en realidad no al niño, sino a la familia, porque el niño no maneja dinero, sino, es decir, cómo nosotros podemos hacer para que ese niño acceda primero a algo básico que es la alimentación. Después el Estado, cómo hacemos para generar también políticas públicas que atiendan esa situación, porque muchas veces esas madres tienen que ir a trabajar, trabajan 12 horas y esos gurises nos quedan bien cuidados. Los que podemos solucionar mediante nuestras redes de contactos, ¿no? Es decir, familiares o la billetera, solucionamos el cuidado de nuestros hijos como podemos, pero quienes no pueden, sin duda eso que termina acrecentando la situación de vulnerabilidad. Entonces ahí también hay que ver cómo nosotros ampliamos la oferta de los Plan CAIF, que es un plan muy importante, que es una verdadera política de Estado, porque es algo que se generó en el año 85 con el gobierno Sanguinetti, y que gobierno tras gobierno se ha ido intentando como modernizar y ampliar. Bueno, creo que ahí hay una política que sin duda tenemos que ver cómo atendemos prioritariamente. Y la otra es la inseguridad, ¿no? Es decir, no puede ser que en nuestros gurises hoy en las escuelas les estén enseñando a cómo tirarse al piso porque cuando hay una balacera, ¿no? Sin duda hoy la situación de la violencia en nuestro país se ha ido agudizando. Creo que salvo el presidente de la República, salvo el ministro del Interior y el exministro Heber, todos los demás pensamos que en realidad la situación de inseguridad en nuestro país está más compleja. Vas a cualquier parte del interior del país y todo el mundo te plantea esos dos temas, el tema del salario y el tema de la inseguridad. Y bueno, creo que ahí hay dos temas. Uno es lo urgente, en ver cómo atendemos esa situación de que en realidad nuestros gurises puedan ir a la parada del ómnibus y no sean violentados o robados, ¿no? Es decir, hay temas que hacen a la convivencia, ¿no? ¿Cómo abordarían y hay eso? Otros que tienen que ver con las políticas de Estado, claro, ¿no? Es decir, cómo nosotros podemos lograr que un gobierno que comienza, primero genere un clima para que haya políticas de Estado y acuerdos, porque en realidad los acuerdos se dan en un clima. Es decir, uno no puede acordar con alguien si uno le dice que vos mentís, no existís, tus propuestas son malas, sino que tenemos que decir, bueno, capaz que alguna de las cosas que vos proponés es buena, capaz que otra no, capaz que no, y en ese sentido hacer un esfuerzo colectivo. ¿Por qué? Porque creo que en realidad, primero, todos somos conscientes de que este problema se ha ido agudizando y ninguno de los gobiernos que pasaron, incluidos los del Frente Amplio, lo hemos podido solucionar de manera sistemática, porque en realidad se ha agudizado. Y después porque en realidad la magnitud del problema es enorme. El crimen organizado y el narcotráfico pudren las sociedades, ¿no? Las destruyen, porque generan no solamente
un conjunto de valores que son contrarios a la convivencia democrática, sino que además establecen un tipo de parámetros por fuera del Estado democrático, ¿no? Entonces, sin duda esas cosas son las que nos van la vida, porque en Uruguay, si no generamos climas que nos permitan atacar esas situaciones, ya tenemos bastantes problemas por ser un país chico en términos relativos, con poca población y con algunos problemas estructurales. Si le agregamos otros problemas porque nosotros no nos ponemos a poner de acuerdo sobre esos temas, creo que sin duda. Y el otro, tercero, es el tema del salario y las jubilaciones y pensiones. Si hay crecimiento económico, si la economía crece, el salario, las jubilaciones y pensiones tienen que crecer. Todo lo contrario de lo que pasó en este gobierno. En este gobierno pasaron 4 años donde en realidad creció la economía y los salarios y las jubilaciones decayeron en términos reales. Eso hizo que mucha gente se endeudara, eso hizo que mucha gente engrosara las filas de gente que hoy está bajo la línea de pobreza y sin duda terminó deteriorando su situación económica en diferentes magnitudes. Pero hay un estudio de la propia Facultad de Economía que dice que el 95% de los uruguayos perdió calidad de ingreso y solamente el 5% aumentó su cantidad de ingreso en estos años. Creo que ese país, el país de los payadores, nosotros lo queremos. Queremos que en realidad cuando la economía crezca se pueda ir redistribuyendo todos los frutos. Sí, Blanca Rodríguez, por ejemplo, en el acto del sábado que repasamos al comienzo del programa, hablaba de lo que significaba para ella la violencia y no lo relacionaba directamente a hechos judiciales, sino que hablaba de también la falta de pan en determinados hogares, que ella lo interpretaba como tal. Aprovecho ya para meterme en alguna cuestión más partidaria y le consulto justamente por el rol de Blanca Rodríguez. ¿La vamos a ver en entrevistas? ¿Va a estar participando quizás de algún debate, algún intercambio? ¿Cuál es la idea con ella? Nosotros estamos primero muy contentos por la incorporación de Blanca. Para nosotros es como si se hubiera incorporado Luis Ares a Nacional o Diego Forlán a Peñarol, ¿no? Es decir, levanta el nivel del plantel, creo que además genera una expectativa en la ciudadanía, por lo menos de también mirar, ¿no? Con esa apatía que vos decías que de repente la gente estaba sintiendo, que de repente no descreen en la política. Blanca es una persona que ha estado en los hogares de todos nosotros durante los últimos 40 años, además que es una persona que tiene una cualidad intelectual muy importante. Y bueno, creo que eso es también la se viene a la política en general, no solamente al Frente Amplio, en el Espacio 109, y ojalá todo el mundo que quiera también involucrarse en política lo pueda hacer y tenga lugares para que los partidos políticos abran sus puertas y ventanas, porque yo soy de los que piensan que la política muchas veces es media endogámica y se fortalece o se mejora cuando en realidad tiene la visión plural de toda la sociedad, porque en realidad quienes hacemos política, además somos vecinos, ciudadanos, tenemos nuestras realidades, pero muchas veces terminamos como cosiéndonos en nuestro propio hervor y creo que está bueno también tener esa mirada. Con respecto a cuál va a ser el papel de Blanca, Blanca es una figura que es descollante. En realidad lo que ha dicho es, yo estuve 34 años en una caja de cristal, quiero salir al encuentro con la gente. Estuve haciendo la mayoría de las preguntas, ahora quiero ir a buscar la respuesta. Y lo que ha dicho es que va a empezar a recorrer el país. El otro día estuvo en el acto, al otro día estuvo en las actividades que realizaron organizaciones civiles. Va a empezar esta semana en su gira en Maldonado y va a empezar ahí al interior del país, en la gira de la 609 que estamos haciendo todos los legisladores. Y los periodistas la van a seguir, como seguramente, es habitual, ¿no? Pero ella quiere salir un poco de la lógica de estar en el mundo periodístico, que ha estado mucho tiempo, y tratar de tener un encuentro con la gente, ponerle rostro a los problemas. Y bueno, creo que además también es mujer, le da una sensibilidad diferente a la política. Yo creo que le da frescura y además nos hace bien a todos. Y bueno, creo que es hasta bastante interesante verla Blanca en este nuevo rol, ¿no? Cajani, le consulto por la educación, otro tema que ha sido muy discutido en el último tiempo. Hay quienes dicen que si gana el Frente Amplio, por ejemplo, todo lo que ha hecho este gobierno se va a borrar de un plumazo. ¿Va a ser así? ¿Hay cosas que este gobierno ha hecho bien? Y estoy hablando concretamente de la reforma educativa. No, a ver, nosotros no tenemos un espíritu refundacional, ¿no? El Uruguay avanza por aproximaciones sucesivas. Hay cosas que se han hecho bien, hay cosas que se han hecho mal en todas las áreas. En nuestros gobiernos, sin duda, y en los gobiernos actuales también. Lo noto con un sentido de autocrítica muy interesante. Y bueno, viste que a veces, primero, mirar la cosa de lejos también a veces te da como cierta visión también crítica. Y bueno, y también creo que, de última, la ciudadanía dio su veredicto hace un par de años atrás. Y creo que está bueno también reconocer cosas que hicimos bien y cosas que hicimos. Los gobiernos no son supergobiernos, más en Uruguay, que tienen
poderes bastante restringidos porque hay todo un andamiaje institucional y por suerte los presidentes no hacen lo que quieren, los presidentes hacen lo que pueden o lo que le deja la Constitución. Creo que sin duda la receta de tratar de mejorar la educación recortando el gasto público creo que no es buena, no tiene buenos resultados. Eso es algo que practicó este gobierno, dijo que iba a hacer una reforma de la educación, pero redujo a casi 200 millones de dólares el presupuesto. Eso sin duda se reflejó en la pérdida de masa salarial de los docentes en Uruguay, que ya ganaban poco, pero que además con esta definición les terminó por lo menos generándose una mayor problemática. Y además creo que también terminó afectando algo que para nosotros es muy importante, es cómo descentralizamos la educación, ¿no? Es decir, cómo hacemos para que la educación llegue de manera más diversa y fecunda a cada uno de nuestros departamentos, sobre todo el interior del país, porque en realidad en Montevideo está la Universidad de la República, están las principales universidades privadas, hay una buena oferta, pero en el interior, cuando uno recorre el interior, muchas veces lo que falta son oportunidades y las oportunidades se construyen otras cosas para que la gente pueda primero formarse, mejorar sus cualidades técnicas y además después insertarse económicamente de mejor manera. Y ni que hablar si logramos que esa educación y la investigación y la innovación se incorporen a la producción nacional. Eso sería lo óptimo, para eso se necesitan más recursos, se necesitan también esfuerzos importantes. Lamentablemente este gobierno discontinuó eso que venía pasando, la universidad tecnológica, la segunda universidad pública en el interior del país, no pudo avanzar todo lo que había avanzado en estos gobiernos frente amplistas y también la Universidad de la República tampoco pudo seguir diversificando su oferta en el interior del país, que es donde más falta la educación terciaria. Están, es verdad, los institutos de formación docente, sin duda es importante, pero creo que ahí hay una gran medida. Y después lo otro creo que es cómo seguimos incluyendo a ese conjunto de uruguayos que lamentablemente el sistema educativo muchas veces lo deja por fuera y los excluye, ¿no? Los excluye porque no tiene una oferta razonable para entender las realidades que están viviendo algunos sectores de nuestra población y los excluye porque si los deja fuera no los termina generando una buena trayectoria educativa. ¿Qué le pareció la propuesta de Delgado de premiar a quien termina el liceo? La propuesta económica de premiar económicamente. Y bueno, yo creo que salvo Delgado y alguno más no hay nadie mucho que lo haya defendido, ¿no? Porque en realidad darle un bono a alguien que termina el liceo es justamente premiar a alguien que no tiene ese problema. En realidad el problema es cómo hacemos para sostener esas trayectorias durante todo ese periodo donde se transita el liceo, ¿no? Para comprar los cuadernos, los lápices, los libros, acceder a, no sé, hoy quizás es más importante acceder a internet para poder consultar determinadas bibliografías. Es decir, en realidad nosotros somos más de la idea, lo que hay que fortalecer son las becas, ¿no? Que este gobierno las recortó y después disminuyó su monto a la mitad. Entonces, sin duda creo que hacer esa propuesta cuando un gobierno no solamente no premió a los que ya estaban insertos, sino que les dificultó la tarea, me parece que bienvenidos sean todas las propuestas que sirvan para justamente mejorar, pero me parece que rasca donde no pica, me parece. La propuesta del Partido Colorado de bachillerato virtual, incluso la última que también hacía Bordaberry sobre la formación asincrónica para quienes abandonaron los estudios, ¿con eso estarían de acuerdo? No, eso está bien, está bien. Yo creo que hay que incorporar la tecnología para... Hoy, la Universidad de la República, muchas de las materias que son teóricas, hay muchos gurises que las cursan por internet y bueno, y lo hacen desde el interior del país, no tienen que venir toda la semana, eso les genera... Como que el mundo ha ido hacia ahí, ¿no? Y creo que eso es importante, eso está bien. Te pregunto, dijiste que puede haber algún diputado o diputada sorpresa. ¿Qué tenemos por ahí? ¿Qué hay? Quedó picando ahí. Quedó picando. Bueno, nosotros... ¿Lo has dicho? A ver. El 7 largamos el sábado pasado largamos la campaña electoral formal. Nosotros ya estamos yendo a todo el interior del país. Estamos yendo jueves y viernes 5 departamentos, 5 equipos que visitan 2 departamentos cada uno, 10 departamentos. Nuestra idea es barrer todos los departamentos varias veces del país. Y el 17, el lunes va a haber una presentación en Colonia de la fórmula del Frente Amplio sobre 200 propuestas para el Bicentenario. Y el 17 vamos a hacer la presentación de las listas. Ahí se va a conocer alguna de las paga sorpresitas. 0,02 que el Pacha Luis Suárez no es. Que el Pacha Sánchez va a ser vocero de presidencia y que Cecilia Cairo es una de las dirigentes que bueno, es la idea que queda a la cabeza, ¿es así?
No sé, a ver, nosotros somos un grupo que básicamente lo que estamos intentando hacer es aportar nuestro mayor esfuerzo para, primero, que el Frente Amplio vuelva a ser gobierno, que Yamandú y Carolina sean nuestros principales exponentes en los próximos 5 años, que el Frente tenga una buena presentación legislativa y tenga las mayorías parlamentarias correspondientes. Después de octubre o noviembre, ahí quedará el tiempo para poder conformar un nuevo gobierno en nuestro país. Si fuera en otro lugar del mundo, yo no sé cómo llegaríamos, pero las transiciones son largas. ¿Sí? Se gana el gobierno y después tenés 5 meses de transición. Exacto. En otros lugares había 5 golpes de Estado, 4 crisis. Por suerte en Uruguay no es así. Y bueno, sin duda ahí hay todo un tiempo para trabajar. Y después justamente para ir viendo cuáles son las prioridades, porque también es verdad que el próximo gobierno, el primer año tiene un presupuesto que no fue el votado por ellos. También hay que hacerse cargo de las deudas. En nuestro país los gobiernos se hacen cargo de las deudas anteriores y cuando uno empieza a analizar la letra fina hay más deudas de las que se dice. Entonces también hay que ver cómo queda la casa ordenada para poder también ver las cosas. Daniel Caggiani, gracias por estos minutos. Seguro que conversamos antes de las elecciones. Muchísimas gracias y a las órdenes.